Hola, mi nombre es Araceli Juárez Astorga y vamos a checar los factores que influyen en el desarrollo del sistema nervioso central. En cuanto a la evaluación neurológica, hay unos conceptos importantes en cuanto a la metodología para llevarse a cabo. Si ven aquí podemos checar la importancia de evaluar el tono y la fuerza muscular, que son conceptos diferentes, pero pues a veces van de la mano. Pero en esta unidad vamos a checar principalmente el tono muscular y los reflejos, que como aquí se explica, no solamente hay primitivos, sino también miotáticos o incluso osteotendinosos que también se podrían evaluar en el sistema nervioso central. Conjugado con antecedentes personales y pruebas complementarias, pues podemos establecer ya un razonamiento diagnóstico en búsqueda de algunas patologías de importancia a nivel neurológico de los pacientes. La evaluación neurológica del recién nacido pues influye mucho porque el sistema nervioso del recién nacido y del lactante está en un rápido desarrollo y no solamente permite examinar la integridad funcional, sino también evaluar el sistema madurativo del sistema nervioso. Vamos a empezar con el tono. El tono se define como la tensión que se detecta en un músculo en reposo. Podemos también, incluso desde la observación, evaluar el tono muscular de los pacientes, observando la postura que ellos tienen o que logran mantener en la cuna y comprobar su resistencia a los movimientos pasivos. Se puede dividir a su vez en dos partes que es, o cosas que se podrían evaluar, como el tono activo y el tono pasivo. El tono activo pues se define como la tensión muscular asociada a los movimientos voluntarios espontáneos y él es el que se asocia más a los movimientos y principalmente los cambios posturales. Y el tono pasivo pues ya lo determina más la postura pero en reposo, y es la capacidad para alargar los músculos al mover las articulaciones o la resistencia de ellos cuando la parte distal de un miembro es movido en una forma rápida. Hay diversas maniobras para evaluar tanto el tono activo y el tono pasivo. Aquí pongo las más importantes. En cuanto al tono activo, la evaluación de los ángulos, que son como los que estamos viendo en las imágenes, y de las diferentes mediciones que hay a diferentes edades o meses postgestacionales. Bueno, postnacimiento en este caso. Si vemos, pues aquí, entre más pequeño es el bebé y en los conceptos que habíamos evaluado, pues tienden a un tono más flexor de las extremidades y poco a poco pues va como en relajación de ese tono y permite una ampliación de los ángulos que podemos aquí medir en el recién nacido y en el lactante. En cuanto al tono activo, la progresión a nivel, pues en las últimas semanas gestacionales es caudocefálica y se ven con pobre tono de las extremidades, tanto superiores e inferiores. Y cuando ya son postérmino, la progresión pues debe ser cefalocaudal para conseguir pues todos los hitos de desarrollo que ya conocemos. Hay dos maniobras que pues como que puse más importantes para evaluar el tono activo, como es la maniobra, bueno, el sentado y la maniobra inversa. En este se ve cómo se hace en un bebé que es un bebé de término con buen tono. Llevamos al bebé hacia enfrente y logra sostener la cabecita en el mismo ángulo. Y aquí un bebé pues prematuro con bajo tono, donde deja la caída de la cabecita. Y en esta maniobra inversa, llevamos al bebé al sentado, pero lo echamos intencionalmente hacia atrás. Y si vemos aquí un bebé de término con buen tono, logra contener o tener esta resistencia al movimiento, a lo contrario de un recién nacido con bajo tono, donde también deja caer la cabecita. En cuanto al tono activo, que evalúa más los cambios posturales y está relacionado con la postura, pues aquí se ve la cronología del desarrollo motor que ya habíamos evaluado en otras unidades, pero pues nada más para tener el concepto que debe ser céfalo caudal, desde el bebé que está aquí, que logra ya sostener su cabeza, luego va su tronco, se gira, bueno, puede lograr el sentado, el parado con ayuda, incluso el gateo, y pues logra caminar con ayuda solo a los 12 meses.
Podemos tener dos problemas en cuanto a la evaluación del tono y estadificar un paciente con hipotonicidad o hipertonicidad. La hipotonicidad se caracteriza principalmente con flacidez y la hipertonicidad con espasticidad o rigidez. La hipotonía pues es la disminución del tono en forma generalizada focal y generalmente se puede asociar con retraso en el desarrollo psicomotor. Puede ser de origen central o periférico y hay varias, incluso todo un síndrome del niño hipotónico con diferentes tipos de enfermedades que se pueden relacionar a la hipotonía de los pacientes. En cuanto a la hipertonía, es el incremento anormal del tono muscular en los músculos esqueléticos o lisos y puede asociarse principalmente a las lesiones de la vía piramidal. Esta se puede, pues, como dividir o pueden tener estos hallazgos los pacientes y pueden cursar con espasticidad o rigidez. La espasticidad, pues, es el tipo de hipertonía más frecuente en los niños con PCI y es la resistencia a la movilización articular que aumenta cuando mayor es la velocidad de estiramiento muscular y suele aparecer rápidamente con un límite de velocidad o rango articular concreto. Puede a la vez cursar también con clonus, hiperreflexia o un signo de Babinski positivo. Y en la rigidez, pues es la articulación cuando ofrece la resistencia a la movilización por el examinador, no depende de la velocidad como en el otro caso, de realización del movimiento, y el miembro pues no tiende a volver a una posición fija determinada o a un ángulo concreto como pasa con la espasticidad. En los reflejos primitivos, principalmente, ¿qué son? Son movimientos involuntarios a ciertos estímulos, también se conocen que son movimientos estereotipados y son respuestas que se van desarrollando incluso durante la gestación, o sea, a nivel prenatal. Se mantienen a veces durante el nacimiento y tienden a desaparecer a edades definidas. Las alteraciones pues pueden sugerir principalmente enfermedades neurológicas o incluso de algún trayecto del nervio y son importantes de estudiar en un lactante con alteraciones en el examen neurológico o que haya nacido o que tenga factores de riesgo. Aquí se ve una gráfica con diferentes tipos de reflejos primitivos en los bebés. Vamos a pasar esta gráfica donde ya viene más explicado. En cuanto a los reflejos, por ejemplo, podemos evaluar el reflejo tónico asimétrico del cuello, que también se llama desgrimista. Aquí viene como las edades posibles de desaparición, por ejemplo, en el tónico asimétrico del cuello, del nacimiento a los 2 meses y pues el bebé al momento de girar la cabeza tiende a que estiren la piernita y el bracito del lado donde se volteó la cabeza y del otro lado como la flexión. Por eso se llama desgrimista. Y a veces se comenta que cuando persiste más de los 2 o 3 meses suele sugerir una enfermedad neurológica. Está el reflejo de apoyo donde nosotros paramos al bebito y él tiende como a tener un poquito mayor tono en las extremidades, como a tenerlas extendidas y a los 20-30 segundos pierde ese control y las deja caer, que eso sería una respuesta normal. Cuando el bebé no lo puede presentar, esta como extensión de esas extremidades al hacer este reflejo, pues puede indicarnos algún problema de hipotonía o flacidez. Y la extensión o la aducción fijas de los miembros inferiores, pues también nos puede sugerir incluso espasticidad, o sea, al revés, secundaria a una enfermedad neurológica. El agarre palmar, por ejemplo, puede persistir hasta los 3-4 meses y cuando pues nosotros flexionamos los deditos o ponemos un dedo en la mano del niño, él va a ejercer como su fuerza y va a flexionar todos los deditos de su manita. También a veces, si se están más persistente, puede sugerir una lesión del sistema nervioso central, especialmente pues cuando hace el empuñamiento, o sea que los deditos se coloquen por encima del pulgar y si no desaparece entre los 3 meses, pues se considera como un foco rojo en cuanto a la evaluación neurológica. El reflejo de Moro, que es el reflejo de sobresalto, que tiene a veces los 3 periodos de extensión de extremidades, flexión de extremidades y a veces el tercero, que es el llanto. La persistencia también más allá de los 8 meses puede estar presente incluso hasta los 6, pero puede sugerir una disfunción cerebral. El reflejo de agarre palmar también puede estar incluso ese un poco más, eh, pues permanecer más que en el agarre palmar incluso hasta los 6-8 meses, pero pues también a veces si no está más persistente de este tiempo, pues puede sugerir una enfermedad neurológica.
El de la marcha, lo ideal es que se evalúe después de los 4 días de vida y pues aparecer a diferentes edades. Como este evalúa pues también el tono de las extremidades inferiores, cuando lo tenemos ausente pues puede ser el reflejo de una parálisis de ahí o podemos asociarlo a veces con el nacimiento de nalgas y por la lesión a veces del nacimiento pues puede no presentar este reflejo. El de Galland, que también hace la curvatura de su columna en respuesta a un estímulo táctil de presión a nivel paravertebral. Su ausencia pues sugiere una lesión o a veces nada más un traumatismo de la propia médula espinal y también si en caso de que persista pues puede indicar una alteración del neurodesarrollo. Está el reflejo de búsqueda que como comentamos en la clase pues son reflejos que también permiten la supervivencia, por eso también se conocen como primitivos o arcaicos, porque estos van a permitir la supervivencia del recién nacido y del lactante. Este reflejo de búsqueda pues permite que el bebé logre buscar pues su comida, ¿no? En este caso, y abra la boquita en señal a los movimientos de estimulación en la zona perioral. La ausencia de este reflejo pues puede indicar una enfermedad grave del sistema nervioso central y a veces lo vemos en la práctica clínica con los bebés pues asfixiados o que convulsionaron a nivel neonatal, que problemas en la succión o en la simple búsqueda para la alimentación. El reflejo de paracaídas, que es el reflejo donde el bebé lo ponemos boca abajo y él tiende a levantar, bueno, desciende la cabeza y los bracitos y las piernas presentan una extensión como si hiciera un paracaídas y se abriera, ¿no? Al momento de suspender al bebé, como si lo dejáramos caer. El retraso aparece ese ya más tarde, de los 4 a los 6 meses de vida, y cuando se retrasa esta aparición de este reflejo, puede indicar un retraso en el desarrollo motor voluntario. Está también el reflejo de Landau, que está del nacimiento hasta los 6 meses de vida. También suspendemos al bebé boca abajo y él va a levantar la cabeza y enderezar su columna vertebral. En caso también de que persista más de los 6 meses de vida, puede indicarnos un dato de retraso en el neurodesarrollo. Gracias.